El iPhone 13 es la 16ª generación del iPhone, siendo este el hermano mayor del iPhone 12 y el hermano menor del iPhone 14. Fue anunciado el 14 de septiembre del 2021 junto al iPhone 13 mini, el iPhone 13 normal, el Pro y el Pro Max. ¿Valdrá la pena comprarse este iPhone en 2023? Después de 2 años de su lanzamiento, te recomendaría esperar, seguir ahorrando para el 14 o te recomiendo otro iPhone. En este video te daré mi opinión al respecto. Sin nada más que decir, ¡comencemos! Comenzaremos con el diseño, que si has visto o has tenido un iPhone Pro desde la generación 11 te resultará su diseño bastante continuista. Obviamente con algunos cambios como tiene que ser. En lo personal, en cuanto lo sientes en las manos, te da esa sensación de tener un dispositivo Pro. Se sienten materiales super premium, aunque por esos materiales cabe destacar que tiene un poco de peso, que para hacer un teléfono es un peso bastante grande, teniendo que tú acostumbrarte al peso. Uno de los cambios a las generaciones pasadas fue su notch, o pestaña o ceja, como le quieras decir. Esta disminuyó bastante para que fuera menos molesto a la vista. Obviamente, igual que los iPhones pasados, te tendrás que acostumbrar. Es algo que vimos que fue una solución de por lo mientras, porque ya vimos más o menos lo que nos depara en el futuro con esta pestaña, que se convertirá en una isla dinámica. Vamos con la pantalla, que es algo grande y vaya que espectacular. Te permite disfrutar de contenido y se ve muy pero que muy bien. Yo creo que es algo que sí es superior a los modelos anteriores, que por si no saben, su pantalla es OLED y qué bonita representación de los colores da. Si nos vamos a otra cosa de esta pantalla, es increíble la posibilidad de usar 120 Hz cuando la pantalla lo ocupe. Obviamente esto donde se verá más será en el apartado de videojuegos. Sin embargo, en el resto de ámbitos, estos 120 Hz lamentablemente no son fundamentales. En cuanto a batería, es otra de las cosas que más me sorprendieron y me gustaron de este iPhone, siendo este uno de los iPhones con más duración de batería. En lo personal es el que más batería me ha dado que he probado, siendo una gran calidad y rendimiento que nos entrega este dispositivo. A pesar de que ya han pasado años de su lanzamiento, yo consideraría que sigue siendo de los mejores teléfonos del mercado, incluso a día de hoy. Yo lo catalogaría como un iPhone sin restricciones. De uso vamos a lo que pidas, a lo que quieras. Seguimos con las cámaras, que les diré 2 puntos claves. El primero es la buena calidad de fotografías, tanto en escenarios con mucha luz o poca luz. Es una cámara recomendable para viajar. Tenemos mucha definición, nitidez, es simplemente espectacular. El resultado de las fotos es divino, al igual que el de los videos, que este es el segundo punto, ya que en su formato 4K, en mi opinión, es una calidad excelente. Si es que tienes un tripié o un estabilizador, no pidas más. Tendrás una grabación semiprofesional. ¿Cómo? ¿Semi? Sí, porque esta se podrá volver un poco más profesional con la integración del modo cine en este dispositivo, que vaya, esto llevará todo al siguiente nivel. Como dije, es un iPhone que no te va a pedir nada, simplemente es el uso que le quieras dar y cómo se lo vas a dar. Tú tienes la posibilidad de exprimir al máximo este dispositivo sacándole provecho a todo, a los 120 Hz, a la batería, a las cámaras, al modo retrato, al modo cine. Vamos a la pregunta de este video: ¿merece la pena comprar este iPhone en 2023? En lo personal diría que sí, es uno de los mejores dispositivos de Apple que en verdad valen la pena. Obviamente esto siempre y cuando esté en un precio no tan elevado, ya que si lo vas a comprar a su precio de nuevo, bueno, te convendría más comprar un 14 Pro o un 14 Pro Max, ya que por poquito más de dinero tendrás un dispositivo del año que pule algunos detalles de este dispositivo. Pero bueno, mientras el precio sea económico, obviamente puedas pagarlo, date carnal, cómpralo sin pensarlo. Recuerda
Recuerda que la decisión más importante es la tuya, esto solo es mi opinión. Cuéntame qué te pareció. Si tienes alguna duda, pues déjamela acá abajo en los comentarios y te la responderé con mucho gusto. Esto sería todo de mi parte. Gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda seguirme en mis redes sociales que están acá abajo en la descripción. Yo soy Dares y nos vemos en un sexy pero sensual y gran futuro. ¡Adiós!